que nos acompañas el día de hoy. Qué gusto iniciar otra travesía, iniciar otro pequeño viaje o un gran viaje al lado de ustedes, al lado de mis acompañantes cotidianos de todos los jueves, 8 de la mañana, y al lado de ustedes, que obviamente son los que hacen que este podcast, que esta experiencia pues sea realidad. De hecho, pues ustedes son los que le pusieron nombre a lo que le ponen nombre a nuestro podcast. Sin ustedes no existiría este Cuarto Pasajero. Gracias por escucharnos. Doy los buenos días ahorita, pero realmente a la hora que te toque escucharlo, vivirlo, disfrutarlo y en donde estés, espero que este viaje, así como los anteriores y así como nosotros lo disfrutamos, lo estés disfrutando tú también. Les doy la bienvenida, como siempre, a ¿quién va adelante, quién va atrás? Nunca les he preguntado. A Henry, a Paco. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, bueno, inicio yo, pero aclaro que Paco va adelante hoy. Sí, okay. Me lo imagino con la ventanilla abierta y sacando la mano y haciendo figuritas en el aire. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar aquí en este viaje. Gracias, Cuarto Pasajero, por escucharnos. Yo muy contento, Ana, muy contento de iniciar nuevamente en este aprendizaje. Y seguramente este crecimiento se va a ir notando en todos los sentidos, porque no es sencillo de pronto abrir corazón, abrir tema y tratar de darle ese toque muy personal a cada una de las cosas cada pregunta que traemos a esta mesa. Así que yo estoy bastante contento, Ana, de iniciar el día de hoy. Y pues bienvenidos. Muchas gracias, Henry. Paco, veo que anda estrenando taza, no manches, nos deja en ridículo con ese tamaño de taza. Ya es vieja, pero ya aquí parece máscara así, si me la pongo así. Está genial. Ya no me veo nada, ¿no? ¿Cómo andas hoy? Muy bien. Ayer dormí como bebé y mis hijos durmieron toda la noche, así que se merecen un 10 esos muchachos porque nos dejaron dormir toda la noche. Muy agradecidos por estar con estos temas, con estas pláticas, con estas reflexiones que tenemos ya desde hace algunas semanas en el Cuarto Pasajero. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus radios, a sus televisiones, a su computadora, a su dispositivo móvil, tablet, teléfono. A su baño, a su cuarto, a su cocina. Gracias por hacernos el favor de escucharnos. Y agradecemos también de forma muy particular sus comentarios, las cosas que nos dicen, los tips, sus anécdotas, lo que han pasado también ustedes, y los invitamos a que lo sigan haciendo, ¿no? Durante todo nuestro podcast, incluso durante la semana, comentarnos ahí qué les gustaría estar escuchando, qué quieren saber, qué temas les gustaría que pudiéramos platicar, porque seguramente que ustedes tienen muchísimo que aportar para lo que nosotros hacemos aquí. Pues al fin y al cabo ustedes son el Cuarto Pasajero. Bienvenidos. Gracias, Paco. Pues gracias también a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y tengo en mente así como un viaje, pero les soy sincera, son de esos viajes o de esos destinos que dices, quisiera yo ir allá, no estoy segura cómo voy a llegar, no estoy segura si me voy a desviar en el camino, y pues de eso se trata, ¿no? Que medio improvisemos y ustedes me acompañen, Henry, Paco y obviamente también Cuarto Pasajero, a ir encontrando si hay algunas paradas interesantes que a mí no se me han ocurrido pensar, si en algunas mejor pasamos por alto algún pueblito que no queremos visitar. Y el tema que traigo en mente es paternidad, maternidad. El viaje que quiero hacer es un poquito hacia atrás, pero luego hacia adelante. A ver si me explico, ¿no? Pensar en la paternidad y en la maternidad teniendo como modelo primero pues a nuestros padres y a nuestras madres, y haciendo un poquito de memoria, cómo era papá, cómo era mamá, qué tanto de lo que ellos fueron, hicieron, nos dijeron, determinó lo que hoy somos y hacemos, qué tanto su modelo de crianza nos ayudó a replicarlo o nos dijo, ups, de esto yo no lo vuelvo a repetir, ¿no? Un poquito ese de atrás, pero un poquito también el de hacia adelante o ahora, qué tipo de papá, de mamá sentimos que somos, qué errores hemos cometido, qué aprendizajes también hemos tenido, qué nos falta todavía por aprender como padres, como madres, y obviamente en ese ínter de atrás y hacia adelante ir haciendo como algunas reflexiones, ¿no? de la paternidad. Hay una frase que todo el tiempo se dice alrededor de la paternidad, que nadie nos enseña a ser papás, que nadie nos enseña a ser mamás. Entonces tratar de sacar ahí ese hilito conductor que nos diga cómo aprendimos a ser papás o mamás, si es que lo aprendimos, de quién,
o de quién lo desaprendimos y lo tuvimos que hacer de una manera diferente, ¿no? Entonces, repito, sí sé que quiero llegar a paternidad y a maternidad, no sé el rumbo, ahorita lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, si no tiene inconveniente, pues a empezar. O nos perdemos. O nos perdemos, que es muy probable por el tipo de tema, ¿no? Entonces, tal vez empezar, aunque ya hemos hablado de nuestras infancias, quiero que platiquemos más allá de la infancia en sí, de esas figuras, ¿no? De esa figura de papá, de mamá, o si en algún momento hubo otra figura, que no necesariamente fue papá o mamá, que también tuvo esa fuerza de ser la paternidad o el modelo de padre, el modelo de madre, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de papá o qué tipo de mamá tuvieron? ¿Cómo fue su disciplina? ¿Cómo fue su enseñanza? Y si me pueden ahí mismo en esa pregunta diciendo, pues mi papá era así, mi mamá era así, ¿qué de ellos ustedes ven que replicaron o hicieron a un lado de lo que ellos hicieron con ustedes? ¿Quién gusta iniciar? Es que pone esas preguntas matonas. Pues son las que me salen a mí en mi cabeza también, a ver. Bueno, en mi caso, pues bueno, les he comentado anteriormente, ¿no? Mi papá estuvo ausente después de los 6 años, pues que se separan. Mi papá ausente, aunque no quiere decir que no tuviéramos relación, teníamos una relación no tan estrecha, pero no era un referente de autoridad o un referente paterno dentro de mi contexto, ¿no? Yo creo en la adolescencia se hizo un poquito más presente. Mi mamá fue la que marcaba las directrices económicas, morales, espirituales, académicas de la casa, ¿no? Y ahí quisiera hacer ahí un pequeño énfasis, porque muchas personas cuando me ha tocado una situación o platicar esto o alguna situación similar con otras personas, dicen, no, es que tu mamá fue mamá y papá a la vez, y siempre he tenido ahí mis reservas con ese comentario, ¿no? Habrá quien le parezca, habrá quien no. Yo creo que mi mamá nunca pudo haber sido papá y mamá, simple y sencillamente porque pues no puede hacer un rol que no le corresponde, ¿no? Fue una excelente madre, es una excelente mamá, hasta el día de hoy anda supliendo muchas de mis necesidades emocionales, echándote porras en el podcast, pero no fue no pudiera cumplir otro rol que no fuera el de mamá, ¿no? Y fue una mamá que me dio mucha confianza. A mí me generó muchísima confianza, tenía confianza en nosotros. No era una mamá que estuviera ahí, ya hiciste tarea, ¿no? Ya nosotros sabíamos que teníamos que hacer, y ella pues hacía como un checklist de ya lo hiciste, listo, ya te bañaste, listo, ya comiste, listo, ¿no? Pues porque la propia dinámica familiar era muy diferente, pues ella tenía que estar trabajando, ¿no? Entonces no tenía como mucho el tiempo de estar ahí tras nosotros. Pero esa confianza que me fue dando, pues traté siempre de no darle en la torre, aunque algunas veces sí le di en la torre. Ahorita no, a lo mejor te enteras de algunas de esas cosas, pero sí, yo creo que una de las directrices más fuertes que tuve es ten confianza. Okay. Y hasta la fecha yo creo que ahí voy, ¿no? Qué padre. Gracias, Paco. Henry. Híjole, fíjate. Sí, temas muy sensibles que uno regularmente no las platica o las maneja así superficialmente. Y no porque uno se avergüence, al contrario, yo me siento muy, muy orgulloso de mi madre. Tengo que decirte que mi padre biológico fallece cuando yo era muy chico. Y mi padre de crianza aparece cuando yo ya era un adolescente, ya un joven, el cual pues adoré, amé hasta el último día de su vida, que ayer cumplió 1 año y medio de fallecido. Y fíjate que mi madre significa todo para mí, porque hay algo muy importante. Mi madre aprendió a ser madre cuando ni siquiera había dejado de ser niña. Mi mamá me tuvo a los 15 años. Ventes. Entonces, mi mamá me tuvo a los 15 años y a esa edad ella asumió una responsabilidad porque no le dio tiempo. Trabajó desde muy chiquita. Nunca tuvo tiempo de jugar. Nunca tuvo tiempo de jugar y de pronto pues ya tenía un hijito, ¿no? Y me tuvo a los 15 años y la verdad que ha sido una mujer que me ha dado el mejor de los ejemplos. Y es algo que yo le agradezco bastante, porque fíjate que a lo largo de todo mi desarrollo de niño, yo nunca vi nada raro de mi mamá que yo le pudiera cuestionar.
A mi casa nunca llegó nadie extraño, un novio, nada. Mamá, una mujer muy trabajadora, muy entrona, asumiendo esos roles difíciles porque nunca llega a cubrirlos, pero con mucha disciplina, mucho aprendizaje y con una diferencia, una mujer bastante joven. Y nunca se desvió más que decir, no voy a tener pareja hasta que mis hijos estén listos. Y uno lo escucha y dices, ay, ¿es posible? Bueno, mi mamá, yo lo recuerdo cuando empieza ella en su noviazgo con esta persona que yo adoro y es mi papá. Llegaba el novio a casa como un novio de adolescente que no pasaba de la sala. Es más, yo nunca recuerdo haberlos visto tomados de la mano, menos desaparecer y dónde se metieron, ¿no? No, él llegaba, comía, visitaba y se iba. Y adultos, ¿no? Entonces, yo estoy lleno de ese tipo de recuerdos donde agradezco a mi madre que nos haya guiado, a mi hermana y a mí a través de ese ejemplo que nos ha sido de mucha utilidad. Así que yo les puedo llenar de muchas experiencias al respecto, porque si se han dado cuenta, mi madre es el centro de mi universo, gira alrededor de todo con respecto a eso. Pero hay algo muy importante y concluyo. Algo que siempre dijo mi mamá: nunca me voy a meter en tu vida. Cuando yo me caso le digo, quiero que seas mi vecina, y me dijo, no, yo no quiero, yo quiero estar del otro lado de la ciudad, porque el casado casa quiere. Y yo hice unos corajes y mira, me bloqueó mi madre, me bloqueó entonces, en todos los sentidos. Y regreso yo a esa protección, entre comillas, ¿no?, de madre, hasta que pues yo me divorcio, ¿no? Entonces, otra vez, ese respeto. Nunca vi que mi mamá llegara a mi casa a tratar de tomar decisiones, a casa de esa familia nuclear. Entonces, está lleno de buenos ejemplos, cosas que yo agradezco y que por supuesto, estoy comprometido a transmitírselo no nada más a mi hija, sino a todas las personas. Gracias, Ana, por ese tema tan hermoso. Si les puede ser de utilidad, pues ahí está, ¿no?, la buena historia. No, es que es increíble, ¿no?, escuchar, bueno, primero conocerles a ustedes a través de sus padres. Creo que sí conoces a una persona mucho más a profundidad cuando te habla de sus progenitores y de lo que ha aprendido y vivido a través de ellos, ¿no? A mí me tocó vivir en una familia, si podríamos decir, como muy tradicional de nuestra época. Hablo de nuestra época, ya tal vez no es tan tradicional el esquema, ¿no? El papá que trabaja todo el día para mantener la casa, para dar lo necesario a los hijos, y la mamá que se queda totalmente en casa, que se encarga comida, limpieza, llevar a los niños a enfermedades, etcétera, ¿no? Me tocó ver un equilibrio perfecto, aparentemente, ¿no? Ya cuando uno está grande, dices tú, oye, esto no era perfecto, habían estas cosas, pero ¿por qué yo nunca lo vi? Y creo que algo de que yo recuerdo de manera muy clara es esa llevada al colegio, ¿no? Mi mamá, teníamos el Valiant Booster que representa nuestro logo. Entonces ahí entrábamos los 4 hijos, papá, mamá manejaba, mamá primero llevaba a mi papá a Teléfonos de México en el centro a dejarlo muy tempranito a clases, y después hacía repartición de todos los niños en la escuela. Pero recuerdo una imagen muy clara que tengo, es su beso. O sea, su beso al despedirse, ¿no? Y se dieron un beso al despedirse y al verse todo el tiempo. Y digo, no había vida perfecta. Habían muchos temas económicos fuertes. Pues eran 4 hijos y mi papá nunca había terminado una profesión, ni mi mamá tampoco. Pero yo nunca lo vi, ¿no? Habían diferencias, claro que las había, pero jamás las vi, ¿no? Entonces, si algo puedo recuperar yo de esa infancia o ese aprendizaje que me dio es cómo un padre o una madre hacen todo lo posible, no para aparentar, sino por cuidar lo más valioso que ellos han decidido tener, ¿no? Los hijos, y que valoro mucho ese esfuerzo que hicieron mis padres en todo momento. Tal vez ya rompieron ese esfuerzo cuando ya estábamos bien grandotes y dijeron, así vamos a agarrarnos del chongo y que nos vea. Ah, no es cierto, nunca se pelearon, pero pudimos ver las diferencias de antes, pero ellos siempre lo conservaron. Y entonces creo que es uno de los aprendizajes más bonitos de mi vida, ¿no? Cómo pongo siempre en primer lugar ese equilibrio, ese bienestar de mis hijos, y trato de resolver con mi pareja pues las cosas que van a existir siempre, pero que las podemos resolver de manera pues nosotros en lo corto, en lo cerrado, ¿no? Entonces, qué padre ese aprendizaje. No sé cuánto tiempo nos queda antes de irnos al corte para ver si lanzo otra pregunta. Piensen, traten, ahorita como les dije, ¿no? Su imagen, las imágenes del pasado. Si tuvieran que elegir un pedacito, una imagen, una fotografía, un clip de video de esa infancia al lado de papá o de mamá,
que además les haya así como llenado el corazón y que cuando la sigan reproduciendo en su mente les vuelva a llenar, ¿qué imagen es esa de papá o de mamá que les hace reconfortarse mucho y que los inspira a ser buen papá? Bueno, en su caso, y en mi caso, buena mamá. Henry. Bueno, yo estoy lleno de esos flashbacks, que los recuerdo y los tengo siempre bien grabados. Algo que a mí me emociona mucho recordar y que lo vivo también es la inspiración que yo vi en mamá cuando iba a hacer negocios. Mi mamá fue comerciante toda la vida y cuando iba a sacar su proyecto era disfrutar eso también porque nos hacía parte de eso. Y recuerdo, por ejemplo, cuando iba a poner su salón de belleza, la emoción del color, el color de sillas, esto. Entonces, en la noche mi hermana y yo nos acostamos alrededor de la cama de ella y ella empezaba a hablar y empezaba a soñar lo que quería, cómo hacer su salón. Y esos momentos sí me llegan, ¿no? Porque finalmente soy un tipo que me conoce, soy un tipo emprendedor, que le gusta soñar, que le gusta justamente conversar eso. Y sí me llega de pronto ese lapso, ¿no? Donde estoy en ese momento y recuerdo cuando yo era niño y donde mi mamá estaba planeando a lo mejor su viaje a la Ciudad de México, donde iba a comprar los muebles o cuando iba a comprar mercadería, todo ese tipo de cosas. Creo que los tengo bastante claro viendo lo que mi mamá hacía y lo que yo quiero hacer. Luego tengo un montón de flashbacks, desde el orden de comidas, momentos, ir a educar a la secundaria, cosas padrísimas, la verdad. Pero fíjate que hay algo que voy a compartir, algo que sí me dolió mucho cuando yo era niño y lo tengo bien firme. Pues yo tuve la ausencia de papá, ¿no? Entonces yo entraba en la fantasía de tener mi papá. Me hacía mucha falta mi papá. Entonces en la primaria yo soñaba, yo veía, me paraba con mi mochilita ahí esperando a mi mamá, pero yo veía cómo llegaban los papás a buscar a sus hijos. Y yo me quedaba así soñando, de pronto imaginando que llegaba mi papá, no mi mamá, fíjate qué crueldad, mi papá a buscarme, ¿no? Y esa era mi ilusión. Y llegó un momento en que me afectó tanto que fue como en tercer año, cuarto año de primaria, que yo hablaba de mi papá. Un papá que no tenía, porque había una necesidad muy grande de representarlo a través de historias. Yo hablaba de papá y como fui madurando, fui entendiendo pues que eso no me hacía bien también hablar de una fantasía y tratar de representarlo. Entonces, sí, para mí me marcó mucho eso de la ausencia de papá y es algo que he tratado de cubrir en este momento para que mi hija pues no lo sienta. Gracias. Y es un compromiso que tengo. Gracias, Henry. Qué bonito porque tú tal vez como niño analizaste que tal vez eso no te hacía bien, pero era un mecanismo de defensa, es ese amigo imaginario, esa presencia imaginaria, y tal vez estabas, no soy psicóloga, pero quiero entenderlo, compensando un poco ese enriquecerte, ¿no? Con la presencia de alguien importante para ti. Gracias por compartir, Henry. Y fíjate, aprovecho nomás para decirle cuando un niño hable de este tipo de fantasías, porque son fantasías finalmente, gracias Ana, y las compartan, nunca lo tachen, nunca lo recriminen. No es un niño loco, crean. Es un niño que está tratando de asimilar su realidad con los demás. Claro. Entonces él está construyendo sus paradigmas y justamente él está tratando de entender qué sucede en su familia. Y esto hablo del resto de familias que se están en este momento configurando de manera distinta. Entendamos al niño que no tiene la familia como la tienen los demás. Gracias, Henry. Ahí sí está el enfoque de un futuro psicólogo. Gracias. Nos da tiempo para... al regreso. Nos da tiempo ahorita para que recarguemos un poquito las tazas de café, de chocolate, para que hagamos alguna pausa, para que ustedes, cuarto pasajero, nos escriban sus mejores recuerdos, tal vez con papá, con mamá, alguna pregunta muy específica que les gustaría que contestáramos o que tratáramos de contestar o de analizar, que nos dejen ahí sus principales retos, si son ya papá o mamá, y nosotros estaremos muy gustosos también de leerlos ahorita en el corte y ver si después podemos platicar al respecto y hacer que esa charla pues no sea nada más entre nosotros tres, sino que obviamente ustedes también estén involucrados, porque obviamente ustedes son el personaje principal de aquí. Regresamos para que Paco también nos cuente esas imágenes maravillosas. No se desconecten, que es muy breve la pausa. Ahorita regresamos.
¿Y qué creyeron? ¿Que íbamos a tardar más? Pues no, hoy sí fue bien rápido la recarga de combustible, de café, de estirar las piernas, porque además el tema está súper interesante y tenemos muchas ganas de platicarlo con ustedes. Recuerden que estamos platicando hoy acerca de papá, de mamá, de la paternidad, de la maternidad, de nuestros ejemplos, esto es nuestros padres y otras personas que rodearon nuestra infancia, nuestra juventud, pero también vamos a platicar de nosotros mismos, porque bueno, nosotros tres pues ya tenemos esa dicha y ese reto de ser papás, de ser mamás y queremos compartirlo con ustedes, ¿no? Y nos quedamos esperando aquí el comentario de Paco de esa imagen, de esa foto que más viene a tu mente y que más te hace sentir feliz respecto a papá o a mamá. Creo que lo había comentado alguna vez en algún capítulo anterior, pero sin duda la imagen, la fotografía que tengo de mi infancia es estar un domingo o los domingos, sería 3, 4 de la tarde en el parque de Comalcalco, previo a ir a un servicio religioso, ¿no? A un culto. Nosotros vivíamos como a 20 minutos de la ciudad, en una ranchería llamada León Zárate, y los domingos para nosotros pues era ir a la iglesia en la mañana y en la tarde, ¿no? Entonces íbamos en la mañana, regresábamos, comíamos con toda la familia y en la tarde regresábamos otra vez. Pero en ese lapso mi mamá se daba un tiempo para que nos fuéramos antes, nos alistaba antes, y antes de ir a la iglesia nos llevaba al parque a comer palomitas. Era el único momento en la semana que se tenía como para convivir fuera de la casa, fuera del contexto de las 4 paredes de la casa, y llevarnos ahí, porque mi mamá trabajaba todo el día, ¿no? Y el domingo pues íbamos a la iglesia y significaba estar casi todo el día allá, pero en eso se daba un tiempo mi mamá para ir. Es el recuerdo más hermoso que tengo, porque implica de entrada el cariño de mi mamá, el amor de mi mamá para procurar que mi hermano, ella y yo estuviéramos juntos, ¿no? Luego de eso pues implica también la enseñanza espiritual que había en eso, ¿no? El decir, domingo a domingo tenemos que ir a la iglesia, hasta que nosotros decidimos empezar a ir por propia voluntad, pero era una manera de enseñarnos, a manera de hábito tal vez, el ir creciendo también en ese conocimiento espiritual. Y luego de eso pues era un tiempo que podíamos platicar, comunicarnos, jugar con mi hermano, correr un rato ahí. Había un sol imagínense, 3, 4 de la tarde en el parque. A rayos de sol, diría. Pero era el esfuerzo, el amor, el tomarse un tiempo para eso. Eso, junto con una comida de fin de quincena. Yo nunca lo entendí, que eso significaba que no había mucho dinero ya, pero comer macarrones con queso en la casa era una delicia. Mi mamá nunca nos los presentó como el decir, ay, ya no tenemos claro. dinero y ahora va el macarrón con queso, ¿no? La vieja confiable. No. Era, ¿qué creen? Hoy toca macarrón con queso y nosotros, qué chido, ¿no? Y entonces eso me marcó muchísimo también, porque habla de el manejo de las finanzas que tenía mi mamá, de cómo nos presentaba las cosas mi mamá es el tabasqueño, mi mamá logró construir una serie de casas, ha tenido varios logros, pero todo ha sido a base de esfuerzo, de ahorro. Decir, esto no me lo voy a gastar en comida, esto no me lo voy a gastar en ropa, lo voy a invertir en un terreno, lo voy a invertir en una casa. Y esa es otra de las enseñanzas, ¿no? Y esas son otras de las fotografías que me quedan muy claras. Hasta el sol de hoy, hay ocasiones que voy a casa de mi mamá y le digo, oye, voy allá, échame la mano con unos macarrones con queso, ¿no? Porque, o sea, yo los he intentado hacer y no me salen igual. Necesito hacer allá en tu casa y que tú los hagas. Qué padre, qué bonita anécdota y cómo cuando platicamos eso, digo, les veo y se les ilumina el rostro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dicen que cuando recordamos volvemos a vivir, y es cierto, estamos volviendo a sentir a la distancia del tiempo pues emociones agradables, ¿no? Fíjense que yo recuerdo de mi padre, mi papá tenía un silbido muy especial para comunicarse con mi mamá y con nosotros. Entonces cuando regresaba del trabajo silbaba pues a una cuadra, ¿no? Y yo ya estaba con mi oído parado esperando que mi papá llegara. Y recuerdo ya cuando escuchaba yo el silbido de mi papá,
me paraba de lo que yo estuviera haciendo y corría, ¿no? Y era correr hasta mi papá y, como hacen los niños, ¿no? Colgarse, treparse de él para que me diera un abrazo, ¿no? Y eso es una de las imágenes más claras que tengo. Y obviamente posteriormente, a pesar de que viniera cansado del trabajo después de comer, siempre se tiraba al piso, ¿verdad? Se tiraba al piso, yo creo que también el calor, él se acostaba en el piso a jugar conmigo. A lo que fuera que jugáramos, ya les he platicado que jugábamos con canicas, con animalitos, con cosas de desecho o con mis juguetes. Pero el saber, esa imagen que tengo de mi papá tirado en el piso después del cansancio, dedicándome un tiempo, se me hace súper valioso. Y claro, es el recordatorio de lo importante que es eso, ¿no? Quitarnos de todo el estrés que traemos los papás, las responsabilidades, y dedicarle un tiempo a esos pequeños seres, o ya no tan pequeños, ¿no? Cuando ya están más grandes. Y de mi madre, el escuchar su máquina de coser, trabajando y trabajando todo el tiempo. Después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, nos podíamos ir a dormir. Tenía un espacio por la cocina donde estaba su máquina de coser y trataba de hacer pues el menos ruido que se puede hacer con una máquina de coser para que nosotros durmiéramos y ella pudiera hacer sus trabajos. Pero recuerdo de manera muy especial que una vez, una Navidad, mi regalo preferido fue una caja de estas galletas surtido rico, no lo sé, forrada por mi madre, y adentro un vestuario de mis Barbies hecho por ella. 50, 60 vestiditos que mi mamá había estado costurando toda la noche para que yo la abriera en esa Navidad. No, o sea, es de mis recuerdos más atesorados. Pero bueno, siempre nos enfocamos, y creo que es lo que debemos de hacer, a lo más positivo, a lo más bonito. Vamos a hacer un pequeño quiebre, pero no porque vayamos a hablar de algo malo, sino me gustaría que me dijeran si recuerdan o si tienen claro algún rasgo, actitud, comportamiento de papá o de mamá que obviamente ustedes cuando eran niños, cuando eran jóvenes, consideraban malo, inadecuado, incorrecto, y que siempre se dijeron en su mente: yo no voy a hacer lo mismo que mi mamá, yo no voy a hacer lo mismo que mi papá, ¿no? Y que me cuenten cómo les ha ido con eso. Antes de responder, sí, ¿será adelante que puedo leer el Claro chat? Que sí, estás en tu programa, chavo. Perfecto. Nos dice Méndez Irasemita. Bueno, no sé cómo lo pronunciemos, ¿verdad? Nos dice: hola, hermoso tema, bendiciones, muchísimas gracias. Pero también nos comparte algo. Dice: yo aprendí de mi papá que a pesar de mucho trabajo, de cansancio, mi papá cuando llegaba a jugar con nosotros, platicar, después de esos momentos, ahora sí, ya comía. Entonces, cuando yo tengo mis hijos, entiendo que debemos de dedicar tiempo a pesar del día agotador. Hombre, qué hermoso mensaje. Tener en la mente así que tu papá muy cansado, y lo primero los hijos y después comer. No, hombre, lo que nos acabas de compartir, Méndez, muchísimas gracias. Y Dani Jiménez nos dice: saludo para los tres, buen día. Dani, muchísimas gracias, Dani. Gracias, pues Dani. Te queremos ver aquí en el chat siempre. Y muy contentos de su participación. Gracias a ambos y a todos los que nos escuchan. Compartan para que podamos platicar más a gusto con ustedes. Ahora sí, Henry, cuéntame, no te vas a salvar. Ok, claro que sí. A ver, cuestiones negativas, fíjate que como ya les dije, pues parte de mi vida también fue con mis abuelitos, por la edad de mamá también, ¿no? Y hay algo que yo veía en mi abuelito, en mi abuelo, que me marcó bastante, porque él sufrió una época de alcoholismo. Entonces yo lo veía sufriendo. Yo tengo una imagen bien impresa en mi cerebro de una vez que yo lo vi que se cayó alcoholizado, ¿no? Entonces así recuerdo su cara de agresividad en ese tono. Y algo que siempre dije es de que el alcoholismo pues para mí era el peor enemigo. Y fíjate que eso me ha marcado muchísimo. Nunca he tenido problemas yo de alcohol, afortunadamente. Y siempre lo conecto con todo lo que me ahorro, ¿no? Y siempre digo: ay, todo lo que me ahorro. Y de pronto el vinito, ¿no? Pero sí me dejó súper marcado, tanto así que tiempo después ingresé a un grupo de familias de personas alcohólicas, ¿no? Que me ayudó bastante también a poder soltar ese tipo de recuerdos. Sí me quedó marcado, es algo de mi abuelo que le reconozco, un hombre que me dio mucha sabiduría, muchos consejos, son cosas que considero así de no, ese tipo de cosas no. Y hasta el día de hoy estoy retomando el asunto de la cerveza. Pero ve, ahí va el tip. A mí me dijeron: con una cerveza duermes riquísimo.
Y es ¿Ya lo cierto, comprobaste? ya lo comprobé. Mira que a mí la cerveza no me gustaba, pero como que de pronto digo, ay, ya quiero irme a dormir Ya me empecé a a las dar- 4 de la tarde. Ya estoy a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Sí, oye, algo sucede. A las 4 ya estoy pensando con irme a dormir. Espérate, no, es todo Tengo para que dormir. trabajar. Todo lo hago para dormir en paz. Y no, es real, ¿eh? La verdad que sí, cae bien después de un día agotador, una cervecita, la disfrutas. Algunos dirán el vino, También también el una vinito. copita de vino riquísimo, Y antioxidante. solamente una tacita de Hombre. estas de vino. Pequeñita. Pues eso es lo que me marcó así como que dije yo, no. Y pues en general, otros detalles, pero ese es el punto principal. Gracias, Henry. Paco. Fíjate, me la pones difícil. Digo, no porque no tenga, no idealizo ni a mi mamá, ni a mi papá, no, para nada. Solo que ya, y yo creo que les pasa a ustedes, ya de este lado de la vida, te das cuenta que muchas de esas cosas que uno pudo haber visto como un error, falta de carácter o lo que sea, ya no es tan fácil de este lado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mi mamá es hasta la fecha muy temerosa, muy temerosa. Le da miedo tomar decisiones y yo cuando, o sea, estaba más adolescente, más joven, decía, ¿por qué mi mamá aguantó tanto a mi papá, por ejemplo? Para mí era muy fácil eso. Ahora que estoy de este lado, digo, hay otras implicaciones, hay otros bemoles ahí en eso, ¿no? No es solamente decir me voy y sí, de qué vivo y dónde voy a vivir y cómo lo voy a hacer con estos dos y todo el rollo, todo que pudo haber pasado. No digo que tenga que soportar eso toda la vida, ¿no? Pero ella lo pensó y así ha pensado muchísimas cosas y ha logrado muchísimas cosas, ¿no? Pero esa parte a lo mejor pudiera yo decir... es algo que no me gustaría hacer tanto, ¿no? Aunque también me veo de este lado ya, decir, bueno, no es tan fácil, voy a hacer esto y ya no. Ese temor que se tiene de repente para tomar una decisión es, a ver, lo voy a analizar bien, voy a checar cuáles son mis posibles escenarios, voy a checar cuáles podrían ser las consecuencias de esas decisiones y una vez que tengo eso, pues digo, pues lo peor que me puede pasar es esto, bueno, me arriesgo y va. Ese podría ser una de las situaciones. Como mi papá, pues igual él tuvo broncas con el alcohol. Bueno, yo creo que nunca tuvo problemas con el alcohol. Se llevaban muy bien. Se llevaban muy bien, así que no tuvieron problemas. Y entonces eso le causó muchísimas pérdidas personales y familiares y laborales, ¿no? Era muy bueno mi papá en el trabajo, muy bueno en los negocios. Mi papá tuvo taquerías, farmacias. Llegó a tener, era el precursor de Oxxo, ya le he dicho, llegó a tener en la ciudad, ahí en Comalcal, como 3-4 tiendas al mismo tiempo, ¿no? Pero hacía como era muy bueno para el negocio, era más bueno para desperdiciar el dinero en el alcohol, ¿no? Y entonces, eso a lo mejor le podría yo decir, bueno, no me gustaría pasar por lo mismo, y eso no implica que no me tome una cerveza o que no salga yo de fiesta con mi esposa, con mis amigos, no, simple y sencillamente digo, hay que dimensionarlo, que digo, claro. Yo no pudiera yo juzgar en esta etapa de mi vida a mis papás por eso, porque no sé qué traían ahí, no sé, digo, mi papá empezó a trabajar desde joven, le gustó la cervecita ahí, él pensó que podía sobrellevarlo, manejarlo, y bueno, pues haya sido como haya sido, dicen los clásicos. Lo cierto es que sí debemos de aprender de eso. No creo que nos podamos nublar la vista ni por los éxitos ni por los fracasos que han tenido nuestros antecesores, pero sí poder aprender ahí tantito de eso y decir, bueno, a la luz de lo que ya ahora sé de la vida, pues cómo poder ser un poquito mejor en eso, ¿no? Mensajes. Nada más ahí, aguanta solo un tantito. Por eso era la pregunta y la frase final, ¿cómo les ha ido con eso? ¿No? Porque seguramente muchos dijimos, yo eso nunca lo voy a hacer. Pero como dice Paco, ya viviendo la realidad de la paternidad y la maternidad, ya es totalmente diferente. Perdón, Henry. No, al contrario, muy bien, no hay que romper el hilo. Nada más agradecerle a Telma Méndez, ya está de nuevo Telma. Saludos, bonito tema, muy interesante, muchísimas gracias. También María Elena Sánchez nos dice, saludo para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias. María Elena.
pues contentos de que tenemos aquí sus comentarios en el chat. Gracias. Súper agradecidos, ustedes son quienes hacen que este viaje sea todavía pues, más placentero, más divertido y más significativo. Nos vamos a ir bien rapidito al corte. Qué rápido se pasa esto, ¿verdad? No vamos a tener corte, nos dice producción. ¿No? ¿Nos vamos a largo? Sí. Pues es todo, súper bien. Entonces, la pregunta que les quiero llevar ahora sí que a pensar, a reflexionar es, ya hablamos de esa imagen muy padre, ese recuerdo genial que tuvimos de papá o de mamá, ¿no? Ya trajimos a la mente. Ya hicimos como, hay un escarbadero de... Hubo algo que tal vez no nos encantó, que dijimos no repetir, etcétera. Nos puede haber funcionado o no. Yo ya no comenté, pero en mi parte yo recuerdo haber dicho siempre que mi mamá era muy regañona y muy exigente y, o sea, demasiado, ¿no? Una imagen también muy clara que tengo es los domingos. Yo escuchaba de mis amigos que decían, me levanté a la 1 de la mañana, de la tarde, dormí hasta el mediodía y mi mamá, y yo decía... mi mamá no me deja dormir hasta esa hora, ¿no? De hecho, recuerdo que mi mamá ha sido y siempre fue una persona muy limpia en su casa. O sea, toda la gente que llegaba a mi casa tenía que ver con la limpieza de mi casa, claro. Ahorita reflexiono al respecto, ¿no? Pero era extremadamente ordenada y limpia. Entonces, si ya te veía moverte en la cama, o sea, señal de que ya estabas despierta o despierto, ya, tiende tu cama, párate, ven a desayunar. Entonces, yo siempre decía, yo voy a dejar que mis hijos duerman hasta tarde. Yo voy a dejar que, pues dejen sus cosas tiradas ahí, no pasa nada. O sea, no, y bueno, no me he ido tan bien al respecto, ¿verdad? Me he vuelto también bastante, disciplinada y cuidadora con eso, aunque sí, un poco de ese aprendizaje es decir, voy a dejarlos dormir un poquito más, ¿no? Entonces, creo que hay esa enseñanza de que cuando somos niños o jóvenes, vemos las acciones de nuestros papás y las juzgamos como muy duras. Conforme vamos aprendiendo y nos convertimos en papás, podemos ir equilibrando, dimensionando esas acciones y dándonos cuenta que lo que hacían nuestros padres realmente pues estaba enfocado mucho a nuestro bien, a nuestro bienestar, ¿no? Pero lo que quisiera yo decirles ahorita de estas dos recopilaciones es qué rasgos de papá, de mamá, muy específicos, rasgos, acciones, frases o palabras, están ustedes ahorita de manera consciente o inconsciente reproduciendo. O sea, ¿en qué momento se ven y dicen, soy mi papá, soy mi papá? En el buen sentido. Hay algo que les recuerde de manera muy específica a papá y a mamá. Y Paco ya agarró rápido la taza para decir, vas tú, Henry, ¿no? No, va. Viví poco tiempo con mi papá en la infancia. Sin embargo, yo recuerdo que toda la vida he tenido rasgos de mi papá. ¿Cómo lo sé? Porque mi familia, o sea, la familia de mi mamá, por ejemplo, mi abuelita, mi mamá dice, es que eso lo hacía tu papá. Ese gesto lo hacía tu papá. Esas cosas, mi abuelita decía, puras caballadas, dices, igualito a tu papá. Y ahora que tengo a mis hijos, de las cosas que hago con ellos, de los juegos que tengo con ellos, mi mamá me dice, muchas de esas cosas de cómo tú tratas a tus hijos, así era tu papá con ustedes, era juguetón, era como malosillo ahí con nosotros, pues éramos dos niños igual, claro. Mi hermano y yo. Entonces creo que por ahí va, ¿no? A lo mejor de la parte buena, de lo otro es que soy demasiado exigente con mis hijos y eso también lo tengo ahí yo creo que de mi mamá y de mi mamá era así súper, en las cosas de la casa, que estuviera todo ordenadito. Eso ha sido, te he fallado, mamá, en eso, porque no se puede con estos dos chamacos, pero sí, soy así. De repente era que la casa esté en orden, que llegaba de trabajar y a la casa a lavar el plato, no sé, el plato no podía aparecer un plato sucio de la noche al día siguiente, ¿no? Eso era un pecado mortal. Y entonces de repente en esas cosas yo también soy muy, muy exigente en la casa. Gracias. Por acá. Chihuahua, fíjate que en mi caso sí, radicalmente. Muchas personas dicen que mi mamá y yo somos muy parecidos. Pensé que radicalmente opuestos. No, muy parecidos y lo sabemos. Ya cuando vamos a discutir mejor así de empate, ¿no? De una vez, ¿no? Cuando vamos a ganar la diferencia, ¿no? Ya empate, ¿no? Porque somos dos hermanos. Quien más se parece al comportamiento en las buenas y en las malas de mi mamá, pues soy yo.
¿no? A final de cuentas, yo nunca le dije, yo no te pedí nacer, yo le digo, bueno, es que yo me parezco a ti, ¿no? Es que somos muy, muy parecidos. Y sí, somos bastante parecidos en muchas cosas. Y yo creo que también pues el desarrollo va uno sumando, ¿no? Y también para cosas negativas, ¿no? Enojarse de inmediato. He aprendido muchísimo yo en la vida con experiencias gracias al desarrollo de inteligencia emocional, porque igual tengo coincidencias con ella de que de pronto pues ya tomé algo personal y sin tener el contexto, sin fundamentarlo. Entonces he aprendido diferenciarme de la oportunidad que no tuvo ella y que tengo yo de tratar de entender cómo comportarme en ese momento, que es algo que nosotros tenemos claro, que no se trata de no enojarse porque es permitido, es una emoción negativa necesaria, sino cómo te comportas con los demás cuando estás en ese estado inevitable, ¿no? Y que es necesario. Entonces eso sí, justamente creo que es muy parecido, que lo he tomado. Y de pronto sí me dicen, así reaccionaría tu mamá, así lo haría, y así, y dices tú, pues sí, es cierto, hasta uno lo sabe. Yo sé cuándo se va a enojar y por qué, porque me pasa lo mismo. Y que le he tomado de ejemplo, pues lo ordenada y lo estructurada. Y sabemos a quién culpar. Sí, definitivamente. Oye, qué padre vernos reflejados de manera muy padre en nuestros padres. Yo también con mi mamá le heredé ese carácter, ¡pum!, explosivo, y obviamente todavía hay muchos rastros de él. Ya Paco me volteé a ver así y obviamente lo trabajo. Y de mi papá, aquí lo voy a invertir. De mi papá, la verdad es que dicen que soy igualita a él físicamente, pero siento que le heredé pocas cosas, pienso yo. Y entonces ahora va la pregunta al revés. Por ejemplo, yo algo que desearía haberle heredado a mi padre era su sentido del humor. Mi papá de todo hacía un chascarrillo, que en algún momento como adolescente llegué a aborrecer eso. Y yo decía, es que mi papá es un payaso, no toma seriedad. Cuando ya estaba en la etapa de adolescente, que llegaban amigos, amigas a la casa, él se aventaba chascarrillos, bromas, que decía yo, trágame tierra. O sea, mi papá haciendo, sí, o sea, mi papá haciendo las mismas ridiculeces de siempre, horror. Le encantaba bailar y mi mamá no era muy bailadora. Entonces siempre que íbamos a las bodas, 15 años, yo todavía estaba chica, pues cuando estaba yo pequeña, pues yo feliz bailando con él. Ya cuando estaba adolescente era así de, pues mi papá además bailaba. No, era un Tintán, así. ¿Han visto a Tintán? Así era mi papá. Entonces era así como, qué vergüenza. Pero bueno, deseé con toda mi alma, ahora ya de más madura, tener su sentido del humor, y hago mi mejor esfuerzo por parecérmelo un poco. ¿Qué rasgo, característica o habilidad de sus padres no heredaron y no están todavía cerca y les encantaría haber tenido o tener? De mi mamá, lo ahorrativa. Ok. De esa hasta la fecha, sí, de que hace unas cuentas con su dinero y lo hace rendir muchísimo. Y mira que, por ejemplo, yo en casa, yo soy el más ecuánime con las finanzas, ¿no? Yo siento que no le llego ni a los talones a mi mamá. Y de mi papá, lo atrevido, lo arrojado. Era un hombre que se atrevía a hacer cosas. Uh-huh. O sea, y yo le pienso un poquito más, estoy por aquí. Y yo creo que luego eso me ha frenado de muchísimas oportunidades, ¿no? Afortunadamente ahorita, pues ahí Mixley me ayuda un chorro. Mixley es súper aventada. Sí se puede, lo hacemos y listo. Pero tenemos 2 chamacos. No, pero que lo hacemos. Y bueno, ahí la llevo con eso. Pero sí, de mi mamá la ahorrativa, el buen manejo de sus finanzas. Y de mi papá, eso, lo atrevido, lo arrojado que era. Interesante. ¿Y en tu caso, Henry? Bueno, en mi caso, creo que la capacidad de socializar de mi mamá, muy difícilmente voy a tener esa habilidad. Y mi mamá tiene una capacidad de hacer amigos en una fila de banco. Ella sale con una muy buena amiga. La capacidad de ser tan buena amiga con mi mamá, es algo que yo le admiro mucho. Cómo responde y reacciona ante lo que le sucede a una amiga. Se compromete a cosas que yo le digo, oye, pero espérate, no tanto tú. No, mi mamá es de las que hace guardia en un hospital, en una familia a la cual no corresponde. También le dan turno. Es de las que manda todo lo que tiene en apoyo a alguien que lo necesita.
dentro de su círculo de amigos. Claro. Pero su capacidad de socializar es impresionante. Tiene mucho que ver con que habla 3 veces más que yo, así que podrán imaginarse. Una vez estaba yo en el parque, volteé a ver a una señora que estaba vendiendo unos dulces, me le quedé viendo a la señora, dije, ¿qué historia habrá atrás de esta señora? ¿Qué historia? Yo me quedé unos minutos, dije yo esto hago, leer historias a través de lo que veo. Mi mamá, si estuviera aquí, Va, ya estuviera ahí. ¿Para qué le supongo? No, mejor mi mamá no es para crear historia. Yo hubiera regresado y me hubiera dicho, la señora, los hijos, y la voy a ver el sábado. Y voy a su casa el sábado. O sea, así de plano. Eso es lo que yo creo que le admiro y que ni de cerca. Súper padre. Qué interesante, ¿no? Nuestros padres que en nuestra adolescencia o infancia... Bueno, en la infancia son nuestros héroes, ¿no? Son las personas generalmente perfectas. Luego en la adolescencia, pues vamos mostrando como padres los colores y nosotros como hijos vamos viendo sus colores y tal vez dejan de ser nuestros superhéroes, pero justo cuando pasa el tiempo y lo vemos desde una perspectiva más madura y más clara, pues efectivamente son esos superhéroes que no tienen superpoderes, pero que con lo que han tenido y los recursos con los que han contado han hecho magia con nosotros, ¿no? ¿Cuáles han sido para ustedes ya de manera específica, ustedes como papás, o cuál ha sido su mayor reto? O sea, como papá, ¿cuál es tu mayor reto frente a tus hijos, frente a tu familia? ¿Qué es lo que más dices? Está cañón de ser, ya me arrepiento. No. Creo que nunca nos hemos arrepentido, ni nos arrepentiremos de esa paternidad y de esa maternidad. ¿Quién sabe? Ya me han ofrecido a vender uno de los cuatitos, pero no se deciden. Pero... eso que dices tú, esto sí, no, me lo habían contado, pero no pensé que estaba tan cañón. Perdón, para responderte, y en ese contexto, ahí voy a leer un mensaje, ¿no? Sí. Próspero Escalante, el maestro Próspero, dice, hay mucho que comentar en temas como este. Recuerdo de mi papá que siempre estaba ahí para escuchar, ¿no? Wow. Y particularmente nos envían saludos, Paco y Ana, no te mandan saludos a ti, Henry. No, hay que gracias, Próspero. Pero va extendido. Yo también te quiero, Próspero. Saludos a Paco y Ana, grandes personas y seguro excelentes referencias para sus hijos. Y ahí es a donde iba yo. No sé qué tan buena referencia sea para mis hijos. Pero un reto impresionante para mí es la paciencia y la exigencia. Yo soy demasiado exigente con mis hijos, demasiado exigentes. Y creo que eso es algo que tengo que ir aprendiendo. He aprendido mucho. Me ha costado aprender todavía ayer. Nuestros hijos nacieron en pandemia, entonces... todo un año estuvieron encerrados, literalmente encerrados con nosotros. Entonces, cuando van a la guardería, cuando salen, ahora que los hemos llevado ya a alguna plaza, algún centro comercial, ven colores, ven cosas, y todo quieren agarrar. Para nosotros ha sido muy, muy complicado eso, porque no es solamente uno, son dos. Entonces tú agarras a uno, tú agarras al otro, y si quieres ver algo ya no se puede, ¿no? Y ayer que andábamos haciendo algunas compras, pues los hijos andaban desbocados en eso, ¿no? Y yo le decía a Mixley, pues déjalos. De repente uno tiene el asunto de que, ¿qué va a decir la gente? Porque lo hemos platicado, Mixley, o sea, de que van a decir, estos chamaquitos están mal educados, estos chamaquitos. Luego, la gente no sabe qué onda con lo que está pasando. No saben que a lo mejor es el único momento que pueden tener esos niños para salir corriendo. Claro. No saben todos los esfuerzos que se tienen detrás. Y digo, no es una manera de justificarse, ¿no? Al contrario, yo soy muy puntual en decir, tengo que ser más paciente, aprender a eso, decir, bueno, se van a equivocar 1000 veces. Y pues sí, son niños, ¿y qué le hago, no? Y tengo que ser menos exigentes para decir, bueno, no son adultos pequeños. No son adultitos, ¿no? Son niños. Y como niños van a actuar. Y ahorita que están en Los Terribles 2, acá todo le dice, ven para acá, no. Haz esto, no. No, conocieron la palabra no y es un reto, una afrenta para mí, de verdad, por cómo fui educado. ¿No le has dicho de Los Terribles 3, de Los Terribles 4? Eso de Los Terribles, así, todo le platico yo. Hay terribles 2, terribles 3, terribles 27, así va pasando en la vida. Sí. Para mí significa una afrenta muy, muy fuerte el que no te obedezca y diga no.
Pero pues es el aprendizaje que tengo que tener, decir, bueno, están desarrollando su personalidad, Claro. están creciendo, están aprendiendo. Y si yo desde ahorita les digo que no se puede decir no, me voy a equivocar y me voy a lamentar adelante, bueno, todas esas cosas Sí. pasan, pero en resumidas cuentas, más paciencia y menos exigencia. Es lo que yo quiero. Ay Dios, mis chiquitos, tan pequeñitos. Muy bien, mi desafío como padre, tengo una bebé, una niña de 21 años. De 21 meses, dice Chelita. Entonces yo quiero dividir en tres etapas, voy a ser muy rápido, en tres fases este desafío. Primer desafío, ser el padre que nunca tuve como tal y que siempre esperé afuera de la primaria. Lo disfruté al máximo. Llevaba a mi hija yo a la escuela y cantábamos canciones de Hombres G y se las sabe, y las canciones de mi generación, mi hija se las sabe de memoria. A mí ya se me olvidaron, pero a ella no. Lo disfruté mucho, fue un desafío, creo que relativo, porque ahí estaba yo. Pero el verdadero desafío en esta fase 2 es cuando ya no compartimos casa, yo me divorcio. Ella de 15 años, imagínate, ¿no? Una edad bastante complicada para entender. Claro. Que ya no, papá ya no va a estar en casa, ¿no? El papá que pues hacía galletas con ella, que ella esperaba en la noche. Eso fue bastante complicado y el desafío fue cómo estar con mi hija todos los días sin físicamente tenerla. Y desde entonces, desde los 15 años, que ya 14 años, cuando yo me separo, todos los días, y es algo que quienes me conocen lo saben, todos los días yo le hablo a las 9 de la noche, todos los días. No hay día de descanso, yo le hablo todo el tiempo a las 9 de la noche y ella me toma la llamada. Y si por alguna razón no le hablo a las 9 en punto, a las 9:15, 9:20 mando mensajes y todo está bien. Ella lo está esperando. Si va a entrar al cine, manda mensajito, va a estar en el cine, etc. Pero es todos los días. Y eso me ha permitido una conexión clara con mi hija. Saber diariamente si está bien, le escucho su voz, le pregunto si comió, qué comió, cómo está. Siempre. Y es algo que yo les invito, si están viviendo algo así, no se desconecten de los hijos en ningún momento. Al contrario, hagan ese pacto de comunicación y conexión. Que sepan que siempre va a estar ahí su papá, que siempre va a estar ahí su mamá. Y yo le digo, hija, a la persona que yo le voy a contestar siempre, haga lo que haga. Y si me habla en este momento, yo le voy a contestar porque lo tengo claro a dónde esté. Y digo, discúlpenme, es una llamada muy importante y sé que lo van a entender. Entonces cuenta conmigo a la hora que sea. Mi hija me tiene una confianza impresionante con estas conversaciones, que a veces sí me da escalofrío, así de no me digas más, por favor, ya. Y la tercera, el desafío más grande, es que mi hija, los hijos, ustedes lo saben, que siempre van a seguir siendo los bebés. Y ella vive sola en Puebla. Y entender que hay que darles libertad y confianza, mucha confianza, sin tratar de entrar en este tobogán de suposiciones, donde ten cuidado, hay mucha gente mala. Hija, cuídate en todos los sentidos. Dios está contigo, pero ten la libertad de que tu papá confíe en lo que estás haciendo. Y todos los días seguimos conversando y todos los días tengo temor, Ana, Paco, de qué le puedo pasar a mi hija, pero en ningún momento se lo estoy transmitiendo o le estoy diciendo, porque acuérdense que para algo malo puede suceder aquí, sí, claro, en la mañana, viviendo juntos o en Puebla. Entonces creo que es un desafío constante y en esas tres fases lo puedo platicar. Qué bonito ese ritual, porque es un ritual positivo que tienes con tu hija, ¿no? Esa llamada que está esperando y que tú estás esperando. Sí, perdón, ahí en eso, porque más allá de los 5, 10 minutos, 20, una hora que pudieran tardar hablando, no se trata de ese tiempo solamente, sino es de la conexión que tienes ahí con eso. Sí. No va en el tiempo, no va en el medio, sino es el saber que la otra persona está pensando en ti. Que hay alguien que está del otro lado del mundo, si tú quieres, pensando en ti y al cual puedes recurrir en cualquier momento, o que en ese momento tú sabes
que va a estar conectándose contigo, ¿no? Sí. Entonces eso es Qué genial. especial, qué bonito. Lo voy a tomar de ejemplo también, de inspirarme en ello. Fíjense que la verdad es que bueno, ustedes escogieron, Paco escogió 1, 2, tú pusiste puntualmente 1, 2, 3 retos. A mí me pasan como 100 en la cabeza. Pero de manera muy particular, tal vez por la forma como fue mi familia y como fui criada. Yo fui criada con mucha seguridad. Hablo económica sin tener que entrar en ese aspecto. Quiero decir, yo sentí que estaba respaldada, nunca me hizo falta nada. Aun cuando yo ahora analizo cómo le hizo mi papá, no tengo idea. Y también analizo que nunca nos dieron lujos, pero nunca pude decir, mi papá o mi mamá no me pudieron llevar al médico, no pudieron pagar mi colegiatura. Siempre no había... de médico. Ya tiene una historia muy buena para contar más adelante. Sentí una seguridad económica y por algo se volvió un valor valioso, perdón la redundancia, para mí. O sea, a mí me da mucha certeza saber que económicamente tengo para responder hacia mis hijos, cosas básicas. Pero al mismo tiempo, eso que tenía yo se equilibraba muy bien a que mis papás estaban conmigo. O sea, no fueron papás que se la pasaron trabajando para generar un chingo de dinero, para darme todo lo que necesitaba, pero no estaban. No, había un equilibrio muy padre. No sé si porque era una familia muy tradicional, papá le chambeaba durísimo para que no faltara nada, mamá también metía su parte, pero mamá estaba pendiente, ¿no? Entonces, yo ahora mi reto es eso, o sea, quiero estar en la vida de mis hijos, siempre presente, pero también quiero trabajar, generar, no solo para generar económicamente lo que ellos necesitan, sino para desarrollarme profesionalmente y que ellos me vean como ejemplo. Entonces, mi reto enorme es así. De repente me ha tocado momentos en mi vida estar muy de un lado, generando lo necesario, desarrollándome profesionalmente, dándoles la seguridad de, mamá, necesito esto, mamá, quiero esto. Sí, no pasa nada, sí hay, sí tengo, ¿no? Pero sintiéndome que, te veo poco, te veo y ya estoy cansada. Y otros momentos, como el de ahora, que tal vez económicamente no estoy con la mejor seguridad o el mejor, sí, o sea, tan firme, pero que disfruto enormemente estar con ellos. Pero a veces disfrutándolos enormemente, mi cabeza está, ¿será que me va a dar para pagar mañana X cosa, no? Entonces, pero es por la forma como yo crecí, con un equilibrio, yo diría perfecto. Mis papás son como mi no sé, mi índice perfecto de una familia. Entonces ese es mi mayor reto, no ese equilibrio. Pero bueno, trabajando en ello, trabajando en lograr que esas exigencias y muchas otras como las que ustedes han platicado, pues sean solamente un parámetro, no un camino de inspiración para trabajar por ellos, pero que nos ayuden a disfrutar también la paternidad como algo que además pasa, ¿no? Cada etapa de nuestros hijos. Yo oigo a Paco con sus terribles 2 y digo, yo quiero esos problemas ahora y no los de adolescencia. Seguramente Henry también preferiría verlos ahí corriendo, que se caigan y se les rompa el labio, a estarla pensando allá, ¿no? Entonces, cada reto, cada etapa de esta paternidad es disfrutable, es apasionante. Y yo quiero ir cerrando, no sé cómo andamos de tiempo, para que ustedes nos dejen su mejor, no sé, consejo. Hemos dicho que no queremos dar consejo, pero la mejor experiencia que ustedes pueden compartir y que otros papás actuales o papás futuros puedan recibir y escuchar de lo que hemos aprendido acerca de la paternidad, con nuestros propios padres, con lo que nosotros llevamos de vida, con lo que hemos podido leer y que les pueda servir a los demás. ¿Cómo les gustaría despedirse, si es una forma de decir, con este tema? Muy bien. Híjole, es un tema que, como bien lo hemos leído en los chats, no sé si tengas mensajes por ahí para aprovechar. Para aprovechar, de Yanira Méndez, saludos a los tres. Aquí sí nos mandan los saludos a los tres. Excelente tema. Telma Méndez, la conozco muy bien. Dice, ¿cómo contribuyeron sus papás para que ustedes estén ahí hoy sentados dirigiendo este excelente programa para ayuda de muchos? O sea, una muy buena pregunta y le van a contestar ustedes. Ya se lo digo luego. Shali Romo. Considero que la población en general suele hacer juicios constantes acerca de la paternidad. Cuando me convertí en madre descubrí que hay todo un imaginario sobre lo que se debe ser, hacer, incluso sentir cuando se es papá o mamá. ¿Sí? Lo que platicamos, ¿no? De cómo la gente cree que debe de ser algo. O lo que tú mismo platicabas ahorita, ¿no? Decir, bueno, tenemos ese estándar que te dejaron tus papás. Hoy por hoy tú te das cuenta de que hay otras cosas. A lo mejor ese es un modelo que funcionó para ellos y está muy padre,
pero no necesariamente tiene que ser el modelo que funcione para todo mundo, Así ¿no? es. Digo, y acá somos una muestra Heterogénea. de todo eso, ¿no? Cómo adaptarnos al concepto de familia Así o cómo es. adaptar el concepto de familia a nuestra situación particular. Muy bien, yo bueno, ya para ir concluyendo en ideas, yo lo que quiero compartir, Ana, Paco, si me lo permiten, es realmente opinar esto. No hay fórmulas secretas, no hay un libro perfecto para ser padres. Paco lo ha dicho en distintas ocasiones el día de hoy. Hay muchas formas, pero todas hay que irlas aprendiendo. Cada uno de nuestros hijos, pues obviamente nos va a pedir algo diferente. Un libro no va a ser la solución, pero sí va a ser una muy buena oportunidad para ver opciones, para generar y crear nuestros escenarios. Pero por favor, no anden buscando la fórmula. Me gustó mucho lo que Yali Romo nos dice. Esto es de retos e ir descubriendo realmente lo que necesitas. Así que no te presiones. Disfrútalo al máximo, que Ana nos compartía esto. Disfruta al máximo tu maternidad, tu paternidad. Y ten en cuenta reglas básicas. No esconder tu cariño, no esconder lo que sientes. La disciplina no se trata de no demostrar al niño el aprecio, el reconocimiento, el amor. No escondas tus sentimientos, es parte fundamental de la sinceridad. Dales todo el tiempo que necesiten tus hijos. Me encantó, ¿no?, la participación de mi papá. Llegaba cansado y primero éramos nosotros. Creo que ahí están los mejores ejemplos. Y otro que para mí es fundamental, Ana, Paco, es que para que podamos nosotros darle amor a los hijos, no debe ser impuesto, debemos de sentir el amor. El amor es individual y debe de partir de nosotros. Y debe de partir de nosotros realmente. En muchas ocasiones cometemos errores, muchos padres hacemos esto, de decirle al niño que aproveche las cosas porque nos partimos el lomo, porque nos sacrificamos. Yo me sacrifico por ti, espérate. Los hijos no quieren escuchar que sus padres se sacrifican. Eso es demasiado agobiante. Una carga muy fuerte, sí. Necesitan padres felices. Pregúntales qué necesita un hijo y te van a decir que sus padres sonrían, que estén contentos, que tengan esa chispa de sacarle el humor a todo, absolutamente a todo. Entonces, el amor de alguna manera es individual, pero no es egoísta. No significa que tú vas a ser feliz y olvides a los niños para que tú estés feliz y los niños te vean feliz. No va por ahí, sino que tienes que sentir el amor para que lo puedas transmitir tal cual. Y así debe de ser. Un ejemplo, todos hemos tenido errores como padres. Y todos hemos tenido aciertos. Vamos a sumar, vamos a conversar con personas que nos puedan dar su experiencia para que sumamos lo mejor. Pero recuerden que cada uno de nuestros hijos es distinto. Tú tienes dos y son totalmente diferentes y tienen necesidades totalmente diferentes. Así que también nos dice Shali, sí fue Shali, Telma, ¿cómo contribuyeron sus papás? Pues no sé, pero gracias, mamá, estoy aquí. Gracias por tu participación, Telma. Fíjate qué interesante ahorita, la pregunta de Telma y el análisis final, ¿no? O sea, ustedes hablaron ahorita de su paternidad, el que no hay una receta secreta. Y yo creo que, yéndome hacia atrás, uno de los ingredientes, si no es que la receta, es reconciliarte con tus padres, ¿no? O sea, tus padres pueden haber cometido errores como nosotros ahora como padres los estamos cometiendo, pero seguramente los errores los vas a contar así, con los dedos de la mano. Si realmente te pusieras o pudieras tener esa bola de cristal y ver el futuro y ver todos los aciertos, los sacrificios, aunque no se digan, todo lo que ese papá, esa mamá hicieron, sus propias luchas internas, porque dentro de esos errores o detrás de esos errores seguramente hubo un papá, una mamá tratando de hacer lo mejor que pudo, lo mejor posible para darle lo mejor a sus hijos, aunque al final de cuentas lo que haya hecho nos haya parecido insuficiente, incorrecto, inadecuado. Lo cierto es que para ellos en ese momento fue su mejor opción, su mejor aprendizaje. Y tú diste un ingrediente muy valioso. Nosotros ahora tenemos muchas cosas que tal vez nuestros padres, algunos de ellos, no tuvieron. O sea, una posibilidad, primero, de tener un paradigma de paternidad distinto. Antes habían unos paradigmas muy firmes de lo que debía ser un papá, una mamá, una familia. Pero tal vez muchos de nuestros papás nos tocó de manera muy particular. Mis padres no tuvieron oportunidad de estudiar más allá, de conocer más allá. Fueron aprendiendo a ser papás
sobre la marcha. Nosotros ya tenemos esa oportunidad de leer, de ver, de escuchar experiencias. Fíjate, Ana, que precisamente a eso iba yo. Algo que yo puedo decir es aprende, ¿no? Porque existe esa frase de que nadie sabe o nadie nace sabiendo cómo ser papá. Y es cierto, pues, pero nadie nace sabiendo ser doctor tampoco, ni ingeniero, ni maestro. Es un aprendizaje, ¿no? Así es. Y entonces el punto medular está en qué tanto deseas aprender. Yo soy fan de estar leyendo artículos en internet sobre paternidad. Sigo cuentas de TikTok de paternidad, de crianza positiva, de especialistas. Claro. Y digo, los medios están, hay un montón de libros que tú puedes leer para poder aprender, platicar con gente que sabe, con grandes maestros de la vida como ustedes. Eso nos va nutriendo. Entonces, vamos a atrevernos a aprender. Vamos a atrevernos a desaprender otras cosas que traemos por ahí, que creímos que así tenía que ser. Y eso nos va a ayudar a ejercer una paternidad, una maternidad mucho más eficaz. Independientemente de tus conceptos religiosos, de tus conceptos espirituales, de tus propios conceptos personales, cuando uno aprende, se da la oportunidad, por lo menos, de cuestionar eso que tú traías ahí en el background. Y eso te puede ayudar a generar otro tipo de relación ahí con tus hijos. Totalmente. Es lo que les podría yo decir. Totalmente de acuerdo. Y sé que si seguimos platicando de papá, mamá, nos vamos en otro podcast aquí seguido. Gracias por acompañarnos. Creo que lo más valioso que nos llevamos es de esas necesidades que nos enlistan las redes sociales, los medios, de lo que tu hijo necesita. Pues hay que poner en primer lugar, tu hijo te necesita a ti. O sea, y te necesita a ti de una manera diferente a la que te necesita tu otro hijo, ¿no? Entonces, adáptate, conviértete en el padre que tu hijo requiere, disfruta esa paternidad, disfruta los retos, las cosas que no te salen tan bien, mi sentido del humor a veces no tan bueno, ponle más enfoque a lo que sí sé hacer, dedicarle tiempo a mis hijos, hacerlos reír a base de cosquillas. Hay cosas tan hermosas de la maternidad y de la paternidad que a veces se pierden o se disipan entre las exigencias que también tiene la misma función, ¿no? Entonces, los invitamos si ya son padres, si ya son madres, a hacer una pausa, a voltear a ver que lo más importante para ser unos buenos padres es que ahí está tu hijo o tu hija frente a ti y que tú estás para ello y que lo puedes abrazar y querer. Y que obviamente, como también dice Paco, puedes seguir aprendiendo, nunca vas a terminar de aprender y los vas a seguir viendo, no con los terribles 2, con los terribles 20 o 30, como ese ser aparentemente indefenso, pero que no es indefenso, que llegó dotado de absolutamente todo lo necesario para convertirse en el gran ser humano que puede ser y que solamente necesita que estés tú ahí cerca para echarles porras, para cuidarlo de repente, pero sobre todo para darle la libertad y la confianza de ser él mismo o ella misma. Chicos. Bueno, ya como esta es la despedida, pero sí me gustaría agregarle un poco más cuando queramos corregir, porque esto es muy frecuente, corregir al niño o a los niños. Cuando queramos corregir, verdaderamente debemos de hacer un análisis. ¿A quién tenemos que corregir? Protejamos nuestra salud mental. Quizás no se trata de llevar al niño al psicólogo, se trata de que nosotros vayamos al psicólogo. Me quedo con tu información, Paco. Hay bastante en internet. Debemos de prepararnos en eso. En muchas ocasiones queremos corregir al niño cuando es el ejemplo que estamos dando, cuando es la conducta que nosotros estamos teniendo, cuando son los sentimientos que mostramos, las emociones que mostramos y los pensamientos que transmitimos también, ¿no? Entonces, a veces no es corregir al niño. Con todo respeto le digo, a veces es corregir al adulto, al papá. Y siempre con mucha humildad debemos de aceptarlo y hacer lo necesario para que nuestros hijos estén bien. Muchísimas gracias, yo de esa manera me despido. Gracias, Anita, como siempre un placer, Paco, conversar con ustedes. Aprendo, no tienen idea, me siento con unas ideas, las cambiamos paradigmas y me voy muy nutrido. Muchas gracias, Cuarto Pasajero, por compartir este viaje. Feliz, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Saludos a Jimmy Bones, que comentó ahí por último, excelente todo lo de hoy. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Un gusto haberles acompañado y que nos hayan acompañado. Chao. Hasta luego.